El naufragio del Gustloff, la peor tragedia naval de la historia. Finalizando la Segunda Guerra Mundial, en las últimas horas de existencia de la Alemania nazi, una tragedia atestó un duro golpe a la moral del moribundo Tercer Reich. El enorme crucero teutón Wilhelm Gustloff fue hundido por un submarino soviético. A bordo, más de 9.000 personas morirían, un número mayor a la sumatoria de las víctimas del Titanic, el Lusitania y el Bismarck. Significó la mayor tragedia naval de una historia que pocos conocen y que a continuación te contamos en este nuevo episodio de Crónicas de Ares. Queremos empezar este episodio 41 de Crónicas de Ares deseándoles un gran año 2022, que haya mucha prosperidad, salud y trabajo para todos ustedes. Muchísimas gracias por el feedback tan positivo que han tenido para con este podcast. Y como siempre, agradecido de Daniela, Fede y toda la gente de Culturizando por permitirnos en su plataforma llegarles con toda esta crónica de la historia bélica, esa que tanto nos atrae y que poco a poco hemos ido generando una familia muy unida y gustosamente compenetrada en todo esto que nos gusta, que es las guerras mundiales y la historia bélica. Vamos a hablar en este episodio del Wilhelm Gustloff, que había sido un crucero construido en los astilleros Blohm & Voss y que fue botado el 5 de mayo de 1937 en el puerto de Hamburgo, Alemania. Era un crucero para la Kraft durch Freude, que era la fuerza a través de la alegría, se llamaba, una organización nazi que controlaba todos los aspectos del ocio de la sociedad alemana de la época. La fuerza a través de la alegría era un programa social que estaba orientado a, apaciguar los movimientos obreros de protesta mediante actividades de ocio que eran gratuitas o bien sea muy económicas. En la Alemania nazi, los proletarios podían jugar tenis, montar a caballo, asistir a la ópera, tomar el sol en un balneario y también podían, si eran muy fieles al régimen, surcar el Mediterráneo o el mar Báltico a bordo de un crucero de lujo. Estamos hablando de los obreros de la Alemania nazi. Hitler, que no desaprovechaba nunca la oportunidad de hacer propaganda antisemita, bautizó el mejor crucero del programa con el nombre de un mártir del nazismo, el jefe del partido nazi en Suiza, que fue asesinado por un joven judío croata en 1936. Ese era Wilhelm Gustloff. Los humildes viajeros del Wilhelm Gustloff se bronceaban en la cubierta acristalada, nadaban en la piscina, jugaban a las cartas, aplaudían las películas que se proyectaban en el cine de a bordo y cenaban con cubiertos de plata, primorosamente decorados con el águila y la esvástica. Reflejaban los recuerdos justamente de este crucero, que como decíamos había sido botado en 1936 en su astillero de Hamburgo. Para septiembre de 1939, cuando comenzó la Guerra Mundial, este buque fue confiscado por la Kriegsmarine y pasó a ser un barco hospital hasta el año de 1940, cuando fue asignado para servir como barracas flotantes frente a la ciudad polaca de Gdynia, que en aquel entonces ya formaba parte del Tercer Reich. Estaba camuflado de gris. Este buque, que dio nuevas muestras de versatilidad, ya no era solamente un crucero, sino ahora se había convertido en un cuartel de entrenamiento para futuros tripulantes de los submarinos alemanes, los U-Boats. Con este propósito, estuvo más de 4 años anclado ahí en Gdynia, justamente que había sido esta ciudad conquistada por los alemanes y rebautizada como Gotenhafen. O sea, Gdynia era en Polonia y ahora, ya dominada por Alemania, esa ciudad se llamaba Gotenhafen. El Gustloff no vio ninguna acción naval en esos 4 años siguientes,
pero para el invierno de 1945 fue reasignado otra vez como transporte de refugiados durante la Operación Hannibal. Esta operación fue un operativo militar alemán que se desarrolló durante la primera mitad de 1945 para evacuar a las tropas y a los ciudadanos civiles de Prusia Oriental, la zona de Curlandia y el corredor polaco, y no dejarlos a merced del avance del Ejército Rojo. Antes de la Segunda Guerra Mundial, el mapa de Alemania era muy distinto al actual. En 1919, como consecuencia de la derrota en la Gran Guerra o la Primera Guerra Mundial, el Imperio Alemán fue partido en dos mediante el llamado Corredor Polaco, que garantizaba a Polonia una salida al mar, en este caso el Mar Báltico. Al este de dicho corredor se extendía Prusia Oriental, un territorio que hoy pertenece mayoritariamente a Polonia y a Rusia. La invasión nazi de Polonia en el año 1939 conectó ambas mitades, ese corredor polaco, y restauró parte de lo que era el orgullo germánico que había sido herido en el Tratado de Versalles. Sin embargo, alteró la vida de cientos de miles de polacos que fueron obligados a abandonar sus casas. El pacto Ribbentrop-Molotov con Rusia, ese tratado de no agresión entre Rusia y Alemania, añadió más desplazamientos forzosos, esta vez de letones, estonios, lituanos o rusos considerados de origen germano, obligados a regresar a su madre patria con las únicas pertenencias que pudieran cargar. Eso todo pasó luego de la invasión nazi a Polonia en 1939. Hitler los reasentó en las zonas de las que acababa de expulsar a los polacos y los sometió a un programa de germanización. Por lo demás, Prusia Oriental se mantiene en segundo plano durante casi toda la contienda. Sus habitantes, unos 10 millones de personas de habla alemana, llevaban una vida relativamente tranquila, con algo de escasez, pero no había penuria. El frente a ellos le quedaba muy lejos, Prusia Oriental. Para 1941, Hitler rompió el pacto con Stalin, el Molotov-Ribbentrop, y invadió, en este caso, a la Unión Soviética con resultados sumamente sangrientos. Más de 20 millones de muertos entre civiles y militares, sin contar todas las víctimas de hambre y enfermedades. 3 años más tarde, en 1944, Stalin dio vuelta a la tortilla. Alemania se batía en retirada y el Ejército Rojo avanzaba hacia Prusia Oriental, arrasando aldeas a su paso, saqueando, violando y masacrando sin piedad. En la venganza todo se valía. Mata, exigía el panfleto repartido a los soldados. Nada en Alemania es inocente, ni los vivos ni los que aún están por nacer. Sigue las palabras del camarada Stalin y aplasta para siempre a la bestia fascista en su madriguera. Rompe el orgullo racial de la mujer alemana. Tómala como tu legítimo botín, decían justamente estos panfletos. A los alemanes no le quedaba otra salida que huir, pero no podían. El gobernador Erich Koch se los impedía. La consigna era o resisten o mueren. Cualquiera que abandonara su hogar sería considerado un desertor en esa avanzada soviética hacia Prusia Oriental. Quienes lo intentaran recibían un balazo en la cabeza. Pues bien, entonces adolescentes de 12 años y ancianos de 60 se alistaron a las fuerzas de la Volkssturm, que era una milicia recién creada por el ministro Joseph Goebbels, pero apenas tenían armas para defenderse. Mujeres y muchachas muy jóvenes cavaban zanjas, manejaban baterías antiaéreas. A las niñas les sugerían arrojar aceite hirviendo a los soviéticos desde las ventanas. En el colmo de la hipocresía, el propio Koch, quien era el gobernador, se puso a salvo junto a su esposa y su secretaria tras exigir una muerte heroica a su pueblo. La propaganda del régimen nazi seguía celebrando victorias ficticias, pero nadie confiaba ya en la radio y en los periódicos. Llegaban rumores espantosos de cadáveres mutilados o clavados en graneros. Ante la prohibición de huir, muchos se plantearon el suicidio.
Otros se arriesgaron y sobornaron a los soldados para que los escondieran en vehículos militares. La mayoría preparaba una maleta y la ocultaba bajo la cama, esperando el permiso para fugarse. Todos al puerto. A principios de enero de 1945, Karl Donitz, el almirante, se había dado cuenta de que Alemania pronto sería derrotada y, deseando salvar sus submarinos y utilizar todas las embarcaciones disponibles para evacuar a la mayor cantidad de refugiados, el 23 de enero del 45 envió un mensaje codificado a Gotenhafen ordenando escapar hacia el oeste. Esta operación tuvo el nombre, como ya lo decíamos, en código de Hannibal. El almirante Donitz, el jefe de las Kriegsmarine, deseaba evacuar a tanta gente como se pudiera y llevarla hasta Alemania para ponerlas a salvo del avance soviético. En un periodo de 4 meses, unas 1.100 naves alemanas de todo tipo transportaron a más de 1 millón de personas a través del mar Báltico hacia el norte de Alemania o hacia la Dinamarca ocupada, convirtiéndose así en una de las evacuaciones de refugiados más grandes de toda la historia. La evacuación fue también la mayor operación emprendida por la Marina alemana durante la guerra. Durante 15 semanas, los barcos zarparon desde distintos muelles: Pillau, que es la actual Baltic de Rusia, Danzig, Gdansk en la Polonia actual, Gotenhafen, que era la que llamábamos Dynia, donde estaba justamente anclado el Gustloff, el crucero del que vamos a seguir hablando ahora. Todas estas embarcaciones estaban cargadas de refugiados, tropas, suministros. Sin embargo, conseguir un billete para la salvación, para montarse en uno de esos aparatos, no era tarea fácil. Para llegar a las ciudades de puerto, era preciso caminar sobre la nieve durante horas. Estamos en enero de 1945. No solamente horas, días, incluso semanas. Temperaturas de 20 grados centígrados, 20 grados centígrados, 25 bajo cero. Cargando con capas de ropa, suéteres, pares de medias, botas pesadas, abrigos, bufandas, gorros, chales. Toda esa gente con ese peso iba caminando justamente a los puertos para poder escapar. Muchos llegaban con síntomas de congelación o se quedaban en el camino. De hecho, hay registros de que algunas madres abandonaron a sus bebés muertos en algunas cunetas. Rodeaban carreteras cortadas y puentes destruidos. Había que esquivar también los disparos de los tanques rusos. Los trenes iban repletos. Avanzaban arrojando cadáveres a las vidas de la gente que moría justamente en su interior. Si los civiles, imagínense, vivían una pesadilla, ¿cómo describir los horrores de la evacuación de los prisioneros de las cárceles y los campos de concentración, quienes ya estaban extremadamente debilitados por el hambre y el maltrato? Una vez en el puerto, ahora había otra lucha, la que era la supervivencia continua de poder montarse en una embarcación. Había escasez de combustible, comida, medicinas, tanto en los muelles como dentro de las embarcaciones. La espera era eterna. Hacerse un hueco en un barco era casi misión imposible. Si tenías la fortuna y una vez estabas a bordo, todavía estabas a merced de las minas, de los submarinos enemigos, de los bombardeos de la aviación aliada. A finales de enero, la ciudad de Gotenhafen sumó 1 millón adicional a sus 3 millones de habitantes. Eran 4 millones de refugiados prácticamente los que albergaba Gotenhafen. La mayor parte de los recién llegados malvivía en las calles a la espera de una pequeñita oportunidad de poder embarcar. Volviendo a enero del año 45, las tropas rusas habían avanzado desde el este como parte del último empuje contra las huestes de Hitler, que tan brutalmente habían invadido Polonia y Rusia. Era solo cuestión de tiempo para que los primeros tanques cercaran la capital, Berlín, y terminaran con el conflicto más sangriento que había visto la humanidad esta Segunda Guerra Mundial. Los alemanes se batían en retirada ofreciendo una resistencia feroz. Sin embargo, la falta de equipos y de reservistas había mermado su capacidad de lucha. Solo quedaba retrasar lo inevitable para dar más tiempo al rescate de los miles de alemanes que estaban atrapados en la península de Curlandia, en Prusia Oriental. Esa sería la tarea de Gustloff, de esta embarcación del Gustloff en la Operación Hannibal. A pesar de haber sido construido para albergar a 1.850 pasajeros como un crucero, la lista oficial de embarque del Gustloff el 30 de enero de 1945 alcanzaba a 6.500 personas. Fíjense bien,
Estaba construido para 1850 y tenía 6.050 personas, incluyendo 173 tripulantes, 918 militares entre oficiales y estudiantes de la Escuela de Submarinos de Guinea, 373 auxiliares femeninas navales, 162 soldados heridos, y el resto eran civiles que habían sido elegidos entre las decenas de miles que se agolpaban en los muelles del resto del puerto. La gran mayoría eran refugiados. Unos 4.000 eran niños. Entre los no civiles había miembros de la cúpula local del partido nazi. En el último momento, sin embargo, recuerden que había 6.050 personas dentro de esa embarcación. Aproximadamente 4.000 personas más consiguieron abordar en la que probablemente sería su última oportunidad de escapar de la venganza rusa. Heinz Schön, quien era un archivista alemán que sobrevivió al naufragio, realizó una extensa investigación que le llevó a concluir que el Gustloff llevaba 10.582 personas a bordo. Pues bien, una tragedia se anunciaba. Al principio, los pases para subir al Gustloff se repartieron con cierto criterio. Había prioridad para soldados heridos y mujeres con niños pequeños. Sin embargo, a medida que pasaban las horas, el caos se fue adueñando de la operación. Unas 60.000 personas se hacinaban en el muelle, dándose empellones, pugnando por subir. Hubo adultos que se pasaron por niños y que simularon ser otras personas. Se pasaban los niños por encima de las cabezas para obtener prioridad de embarque, desertores que se disfrazaron de mujeres y se colocaron bebés encima. Bebés falsos también, que eran muñecos, madres auténticas que arrojaron a sus hijos al agua desde la pasarela de embarque para salvarlos de morir arrollados por la multitud. Así era el caótico embarque al Gustloff. Los camarotes y los pasillos del Gustloff se superpoblaron. Para ganar espacio se retiraron los asientos del cine y se vació también la piscina. La cubierta, que estaba acristalada, se convirtió en la enfermería de este barco de evacuación. Incluso los dirigentes locales del partido nazi que embarcaron a última hora tuvieron que compartir la suite entre 16 personas. Cuando el barco zarpó, parecía que no cabía una aguja. Lo siguió una comitiva de barcazas con refugiados que iban agitando los brazos, implorando una plaza a bordo o algún lugar. Se repartieron chalecos salvavidas, sin embargo no eran suficientes, obvio. Solamente había para la mitad de los refugiados y muy pocos siguieron el consejo de ponérselo, dejárselo puesto. No había más de 22 botes salvavidas con espacio para 50 personas cada uno, poco más del 10% de la cantidad de pasajeros. Para compensar, se subieron a bordo unas inestables balsas hinchables con suelo de red, que apiladas no tardaron en congelarse todas en un bloque. También las cuerdas y las poleas que sujetaban los botes estaban completamente helados, cosa que habría en ese momento causado dificultades para la evacuación de emergencia. El martes 30 de enero zarpó el buque con su carga humana con destino al puerto alemán de Kiel. 2 torpederos y un crucero lo estaban escoltando. Era una mañana realmente helada, como cualquiera en los interminables inviernos del mar Báltico, con temperaturas cercanas a los 0 grados, había bruma, vientos muy fuertes, pero no debían suponer un obstáculo para un barco de aquellas dimensiones, como el grandote Gustloff. Hacia las 8 de la noche, los altavoces retransmitieron un discurso radiofónico en el que Hitler conmemoraba el 12º aniversario de su ascenso al poder. Incluso con la operación Hannibal en marcha, el Führer seguía bramando histéricamente contra la deserción. Aquel que por cobardía o falta de carácter dé la espalda a la nación morirá inexorablemente de una muerte ignominiosa. Sin embargo, más temor producía la posible presencia de barcos o submarinos soviéticos y de las minas explosivas en aguas cercanas a la costa. Estas minas fueron las que decidieron al capitán a seguir una ruta por aguas más profundas, a pesar de que otro capitán a bordo, que era un submarinista, le había aconsejado no hacerlo. Mientras tanto, el submarino soviético S-13, con Alexander Marinescu al mando, se acercaba sigiloso al Gustloff.
De los 3 barcos que le habíamos contado estaban escoltando al Gustloff, 2 regresaron al puerto por tener problemas técnicos. Esto impidió a la comitiva rastrear los alrededores en busca de submarinos. Para colmo de males, el hielo había inutilizado los radares. Los capitanes no se ponían de acuerdo acerca de la velocidad óptima ni de la ruta más segura. El buque, que viajaba a oscuras por precaución, encendió las luces un momentito para no colisionar con otro barco. El capitán del Gustloff, Friedrich Petersen, había recibido un mensaje por radio que alertaba de la presencia de un convoy de barredores de minas alemanes en la zona. Para evitar una colisión, Petersen ordenó que se encendieran las luces verdes y las rojas también de navegación, haciendo visible al buque. La breve investigación realizada después del accidente reveló que no existía tal convoy y no pudo dirimir el origen del mensaje. Marinesco, al mando del S-13, localizó su posición, la posición del Gustloff. Se situó a babor del crucero a una distancia aproximada de 1 kilómetro. Hacia las 9 de la noche, poco después del final del discurso de Hitler, Marinesco dio la orden de disparar. Los 4 torpedos que tenía el S-13 tenían inscripciones patrióticas, decía por Stalin, por Leningrado, por la madre patria, por el pueblo soviético. Uno de ellos se atascó y fue desactivado. De los otros 3, el primero impactó en la proa del barco donde descansaba el personal que no estaba de guardia. Inmediatamente se cerraron las esclusas para ralentizar el hundimiento, condenando a buena parte de la tripulación a una muerte segura, justo ese grupo de personas que estaban ahí en ese lugar. Sin la ayuda de estos oficiales que estaban, decíamos, ahí atrapados, que eran expertos en emergencias, el pánico se adueñó del crucero. El segundo torpedo estalló en la piscina donde dormían casi todas las chicas de la Fuerza Auxiliar Femenina. El tercer torpedo alcanzó la sala de máquinas, dejando a los refugiados a oscuras y a los oficiales incomunicados. Se dio el SOS desde la radio de emergencia, que tenía un alcance de apenas 2 kilómetros. Por fortuna, el Lowe, un torpedero de escolta, estaba lo bastante cerca para captar la señal y reenviarla a otras embarcaciones. Cientos de pasajeros perecieron inmediatamente, mucho antes de que se hundiera el barco, pisoteados por la muchedumbre que estaba enloquecida y luchaba por subir a cubierta. Se propagó el rumor de que los capitanes se habían suicidado. Según otra versión, algo más cercana a la verdad, habrían incluido estos capitanes una embarcación, un primer bote, donde huyeron, llevando consigo una caja de champán, dicen por ahí. Se sabe que un oficial disparó a su familia y también se disparó él mismo un tiro en la sien, se terminó suicidando. Otros dispararon al aire, ya fuera para abrirse paso hacia una posible salvación o para respetar la máxima de las mujeres y los niños primero, que abiertamente era ignorada por todo el mundo. Miles de personas quedaron atrapadas en salas, pasillos, camarotes, que estaban cada vez más escorados. Muchos de los que lograron salir al puente resbalaron por la cubierta inclinada y cayeron al mar. Otros se lanzaron al mar desesperados por la escasez de barcas de salvamento. Solamente 4 o 6 de los botes se bajaron al agua correctamente aquella noche. La inexperiencia, el terror, el hielo dificultaron el descenso de los demás. Varios volcaron antes de llegar abajo. Hablamos de las embarcaciones de salvamento. Otros se quedaron encallados o aplastaron a otros náufragos. Algunos soltaron marras medio vacíos. Las balsas hinchables debían arrojarse al mar antes de saltar sobre ellas. Y bueno, atinar era casi misión imposible. Las personas que caían al agua sin salvavidas apenas podían moverse, arrastraban el peso de sus botas, de sus ropas de abrigo. Había niños con chalecos demasiado grandes para su talla que cayeron boca abajo y se ahogaron. Desde los botes, ya abarrotados, la gente golpeaba la cabeza y las manos de los nadadores que intentaban subir. Muchos fallecieron de hipotermia. El Báltico se terminó tragando lo que quedaba del Gustloff en apenas 1 hora. Se rescató a menos de 1 millar de náufragos. La madre de una de ellas, de esas personas, de esos náufragos, sin comprender el alcance del desastre, reprochó a su hija que hubiera perdido una maleta. Imagínense. Los supervivientes no han hallado más que olvido e incomprensión.
Algunos recibieron amenaza de las juventudes hitlerianas, porque la noticia del hundimiento no debía saberse, era un golpe demasiado fuerte para la moral del país, de Alemania. Para los soviéticos, torpedear un símbolo del nazismo representaba un triunfo, pero resultaba incómodo admitir que aquellos refugiados huían del Ejército Rojo en vez de celebrar, alborozados, la llegada o la liberación de quienes le iban a supuestamente salvar. En la mente de los aliados, los millones de muertos del Holocausto eran demasiado apabullantes para compadecer a unos miles de víctimas alemanas, por muy inocentes que fueran. Los propios damnificados, con muchos otros alemanes, callaron por vergüenza y sentimiento de culpa, ya fuera por haber cooperado con el régimen, por no haber podido salvar a sus familiares o por los miles de ahogados que dejaron atrás en su lucha por la vida. Hoy en día, los que aún viven se llaman por teléfono cada 30 de enero, un rito privado de duelo y memoria. El naufragio del Gustloff fue un lugar atractivo para los buzos hasta el año 1994, cuando las autoridades polacas lo declararon una tumba de guerra y prohibieron cualquier otra expedición con respecto a los miles de víctimas que quedaron sepultadas allí. Esta es la historia del Wilhelm Gustloff, el crucero que terminó siendo un barco de refugiados en el que morirían 9.000 personas, la tragedia náutica más grande de la historia. Esto es Crónicas de Ares. Culturizando presentó Crónicas de Ares con Carlos Domínguez, una producción de culturizando.com.